¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar este Excel para hacer un cálculo de una instalación. Desde hace tiempo ya muchos me venís pidiendo que haga un ejemplo de cómo se utiliza y vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, una instalación autónoma, una instalación portátil a 12 voltios, una instalación que ya conocéis porque la he mostrado en un vídeo anterior. Ese vídeo se titula Cómo montar tu instalación solar fotovoltaica autónoma y lo podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Clicando ahí vais a poder ver el vídeo y lo más importante, vais a poder ver los elementos, poner cara a los diferentes consumos, que en este caso son muy pocos elementos, pero lo suficiente como para poder ver y entender cómo funciona un sistema fotovoltaico autónomo. Bien, como ya hemos ido viendo en la serie de vídeos, que os dejo aquí también relacionados, clicando aquí en el Excel, este Excel también os lo dejo en la descripción para que lo podáis descargar y podéis hacer vuestras pruebas con él, vuestros cálculos. Como ya sabéis, para poder hacer cálculos con este Excel, lo único que tenemos que tener en cuenta es ir rellenando las pestañas que tenemos aquí. Estamos en la de consumos, después tenemos que completar esta, que son horas solar pico, ¿vale? Esta nos va a dar la idea de cuánta energía solar tenemos en la zona donde vamos a construir la instalación. Después pasamos al rendimiento global de la instalación, el cálculo de paneles, que es lo que todo el mundo le interesa saber. Oye, ¿cuántos paneles necesito para una determinada instalación o para alimentar unos consumos? Pues directamente la hoja nos lo calcula y nos dice cómo tenemos que conectar esos paneles. Si son paneles conectados en paralelo o por el contrario tenemos una instalación que combina el montaje de los paneles en serie y paralelo. Esto también ya lo vimos en el vídeo correspondiente. Después pasaríamos al regulador. Y por último, la batería, puesto que en este primer ejemplo que voy a hacer de cómo se utiliza la hoja de cálculo no voy a hablar de inversor. En esta instalación no vamos a tener un inversor, se podría conectar, se podría calcular, pero para hacerlo todavía más sencillo, de momento vamos a utilizar estas 6 pestañas hasta llegar a la batería, para calcular nuestra instalación. Primero consumos, hora solar pico, rendimiento global del sistema, cálculo de paneles solares, cálculo del regulador y cálculo de la batería. Con eso ya podemos crear un sistema, como va a ser nuestro caso, de 12 voltios, un sistema muy pequeño, muy sencillo, pero que nos va a permitir alimentar unos consumos también pequeños, pero lo suficiente como para poder pasar un fin de semana en el campo, en un sitio donde estemos completamente aislados, donde no dispongamos de ningún elemento que pueda proporcionarnos energía eléctrica. Bien, y dicho esto, vamos a comenzar con el cálculo de la instalación. Nos situamos, por tanto, en la primera pestaña, que son consumos, y aquí tenemos que tener claro qué consumos tenemos. Tenemos consumos en corriente alterna o consumos en corriente continua. Si recordáis, en el vídeo de cómo montar tu instalación solar fotovoltaica, yo al principio os especificaba unos determinados consumos. El primer consumo que yo tenía era la iluminación, por lo tanto lo voy a escribir aquí. Y para la iluminación disponíamos de 2 bombillas LED, ¿vale? Cada bombilla consumía 3 vatios, tiene una potencia de 3 vatios de consumo. Esta iluminación la íbamos a tener durante varias horas al día. Yo voy a indicar aquí 3 horas a modo de referencia. Normalmente van a ser menos de 3 horas, pero para estar seguros de que se abastece esa demanda energética voy a poner 3. Y también tenemos que indicar los días de uso a la semana. En este caso vamos a suponer que vamos a estar en Albacete durante 15 días en el mes de julio. ¿Vale? Esa va a ser la premisa a partir de la cual vamos a partir para hacer el cálculo de esta instalación. Por lo tanto, los días de uso a la semana van a ser los 7 días. Vamos a tener que tener iluminación con estas 2 bombillas de tipo LED que consume cada una potencia de 3 vatios. Y las vamos a tener encendidas 3 horas al día. Estas 2 bombillas de 3 vatios encendidas 3 horas al día y durante 7 días a la semana tiene un consumo de energía de 126 vatios hora a la semana. Perfecto, continuamos. Otro de los consumos que vamos a tener es alimentar nuestro smartphone, nuestro teléfono móvil. Por lo tanto, vamos a poner aquí el smartphone, el teléfono móvil, y en este caso tenemos 2 teléfonos móviles. El cargador del teléfono móvil consume 10 vatios de potencia
¿Cuántas horas vamos a tener cargando el teléfono? Pues normalmente en 2 horas está totalmente cargado. Es un cargador de tipo rápido. Vamos a suponer que lo cargamos una vez al día. Por lo tanto, 7 días a la semana. Y esto produce un consumo de energía de 280, como estáis viendo aquí, vatios hora a la semana. Perfecto, pues ya lo tenemos aquí calculado. Y por último, vamos a incluir un consumo que es un ordenador portátil, un pequeño laptop de 60 vatios, como os enseñaba en el vídeo. Esto es un laptop. Tenemos uno de 60 vatios de potencia. Lo vamos a utilizar simplemente 1 hora al día. ¿Y qué uso le vamos a dar a la semana? Yo no lo voy a utilizar todos los días. Por lo tanto, voy a poner que lo voy a utilizar 5 días de 7 que tiene la semana. Y esto nos proporciona también aquí un consumo de 300 vatios hora. Si hacemos la suma, que la hace aquí automáticamente, necesitamos satisfacer 706 vatios hora a la semana, lo que equivale a 100,86 vatios hora al día. La tabla de consumos de corriente alterna no introducimos ningún valor puesto que no tenemos ningún elemento que consuma corriente alterna. Al final aquí nos muestra el consumo total, 706 vatios hora a la semana, que es exactamente igual a este, puesto que no tenemos ningún elemento que consuma energía en corriente alterna. Bien, aquí teníais el esquema global de la instalación y estos son los diferentes elementos que tenemos que ir calculando. Tenemos que calcular los paneles fotovoltaicos, la batería, el regulador, que es lo que vamos a ir haciendo paso a paso. Ahora pasamos a hora solar pico. Necesitamos especificar el lugar donde vamos a hacer la instalación. También necesitamos los meses o el mes que vamos a utilizar la instalación y después necesitamos la inclinación. La inclinación generalmente va a ser la óptima que haga las horas solar pico máximas. ¿Vale? Vamos a optimizar la captación de energía solar. Esta instalación que yo os proponía, yo la voy a utilizar en Albacete, en España. Como veis es un menú desplegable muy intuitivo, muy fácil de utilizar. Buscamos Albacete, están ordenadas alfabéticamente y una vez que seleccionamos Albacete nos carga los datos de Albacete para el mes que tenemos aquí seleccionado y para la inclinación. Yo lo voy a utilizar durante la primera quincena del mes de julio, por lo tanto voy a seleccionar aquí julio y la inclinación vamos a tener que disminuirla. Fijaos cómo varía aquí el gráfico también. Estamos en el mes de julio, por lo tanto intentamos optimizar esta barra que tenemos aquí. A medida que yo disminuyo la inclinación, vemos cómo sube la energía solar que tenemos en el mes de julio. Fijaos, yo los voy a situar a unos 25 grados, que como veis aquí el valor numérico de las horas solar pico son de 7,57 horas solar pico. Vamos a imaginar que en lugar de utilizar la instalación solo en el mes de julio, la voy a utilizar durante los 3 meses de verano, por ejemplo. La voy a utilizar en junio, julio y agosto. ¿Cómo hago en ese caso el cálculo? Pues en ese caso yo recomiendo tomar la media de los 3 meses, la media de la hora solar pico. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con el cuadro B. Vamos a suponer, hemos dicho, que voy a utilizar la instalación desde junio, julio, julio y agosto, esos 3 meses. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una hora solar pico media, la media de estos 3 meses, desde junio hasta agosto. En vez de tener 7,57 horas de sol pico, voy a tener 6,28. ¿Por qué? Porque en los meses de agosto y de junio disminuye un poco la hora solar pico y la media de las 3 es esta que vemos aquí. En este caso, para esta inclinación podríamos variarla. Fijaos también cómo varía. Al variar aquí la inclinación, pues también varía el número de horas solar pico medio que tenemos aquí. Yo lo dejo igualmente a 25 grados y tenemos 6,28. Y ahora, para que la hoja tome este valor en lugar del cuadro A, pues marcaría aquí cuadro B. Y como veis, el valor que tenemos aquí, la hora solar pico seleccionada, 6,28, que es exactamente igual a este. Yo, como no es el caso, yo solo lo voy a utilizar en julio, durante 15 días, pues marco cuadro A. Y este es mi valor de hora solar pico que tenemos para la provincia seleccionada, el mes seleccionado y la inclinación que
que hemos seleccionado para los módulos fotovoltaicos, para optimizar, como os digo, la captación de energía solar. Si la instalación la fuéramos a utilizar durante todo el año, pues tendríamos que escoger el mes que menos energía tuviera. Por ejemplo, en este caso sería diciembre o enero. Y con estos meses pues obtendríamos los cálculos del rendimiento de los paneles fotovoltaicos, del regulador y de la batería. Pasamos al rendimiento global. Y aquí en el rendimiento global tenemos una serie de listas desplegables. Aquí tenemos la instalación. Cada elemento de la instalación tiene un rendimiento. El módulo fotovoltaico tiene un rendimiento, el regulador otro. Y ese rendimiento nos produce unas pérdidas de energía que tenemos luego que compensar. Por lo tanto, para evaluar esas pérdidas de energía, tenemos que calcular el rendimiento global de la instalación. Primero, tenemos una serie de pestañas y desplegables aquí en los cuales tenemos que seleccionar nuestras opciones. Primero, ¿qué tipo de batería tengo yo? ¿Tengo un acumulador nuevo en el cual no voy a proporcionar descargas intensas o tengo un acumulador viejo? Pues en mi caso yo voy a utilizar un acumulador viejo, concretamente una batería de coche, como visteis en el vídeo. Son baterías de baja autodescarga, prácticamente esa batería no tiene mantenimiento, no es una batería estacionaria de energía solar y tampoco es una de alta autodescarga, por lo tanto, batería de baja autodescarga sin mantenimiento. El rendimiento del inversor, pues aquí vamos a decir directamente que no hay inversor en la instalación. Fijaos cómo ha variado el rendimiento, se ha incrementado. Si yo pongo un rendimiento del 95%, baja al 0,65. Si le digo que no hay rendimiento, nos da 0,70. Tenemos también un controlador de carga eficiente. Esto sí es verdad, es un controlador de última generación. Y sí se ha realizado un estudio detallado de pérdidas en el equipo. Si no se tienen en cuenta las pérdidas en cableado y equipo, marcaremos esta opción. Si lo tenemos en cuenta, marcaremos esta otra. La batería nos vamos a asegurar, como es una batería de plomo ácido, es una batería de coche que no está preparada para descargas muy profundas, que no se descargue más del 50%. Incluso el 60%. Bueno, vamos a marcar el 50% para estar completamente seguros. Y luego tenemos que especificar aquí el número de días de autonomía de la instalación. En este caso está marcada la opción de instalaciones especiales con servicio prioritario, que tienen una reserva de energía de 15 días. A mí no me hace falta eso, puesto que no es una instalación de servicio prioritario, tampoco es una vivienda habitual. Vamos a suponer que es una vivienda de fin de semana. Aunque la utilicemos durante 15 días, esto implica que la reserva de energía en la batería va a ser para 3 días. Es decir, 3 días en los que no hubiera radiación solar, podríamos alimentar los consumos energéticos que hemos descrito. ¿Vale? O sea, tenemos una reserva de energía de 3 días. Y con todas estas especificaciones que hemos puesto, pues tenemos un rendimiento del 74%. Pasamos ya al cálculo de los paneles solares. En el cálculo de los paneles, pues lo primero que tenemos que hacer es especificar el tipo de sistema que tenemos, si es un sistema a 12 voltios, 24 o 48, lo marcaríamos aquí en este desplegable. En mi caso es un sistema de 12 voltios y nos dice, ojo, el voltaje nominal del panel no puede ser superior al voltaje del sistema. En este caso, bueno, estamos aquí, hemos marcado unas opciones que no tienen nada que ver con nuestro módulo. Nuestro módulo lo vamos a llamar módulo solar. En nuestro caso, la potencia máxima, como ya vimos, es de 10 vatios. El voltaje nominal era de 12 voltios. Fijaos que ya nos sale aquí el aviso. El voltaje a máxima potencia era de 17,3 voltios. La intensidad a máxima potencia, muy importante, puesto que con esto vamos a hacer el cálculo de la energía, es de 0,56 amperios. El voltaje a circuito abierto era de 21,6 voltios y la intensidad de cortocircuito de 6,13. Con todas estas características dentro, la hoja de cálculo nos dice que necesitamos 3 módulos, como yo os enseñaba en el vídeo, y tenemos un módulo en serie y el resto en paralelo. La conexión en paralelo es esta que veis aquí. Conectamos todos los terminales positivos entre sí y todos los negativos entre sí. Bien, conectábamos los 3 paneles en paralelo y con esto
teníamos que la potencia del campo fotovoltaico es de 30 vatios, tenemos 3 módulos, cada uno de 10 vatios, por lo tanto 3 por 10, 30 vatios, y la intensidad de corriente del campo fotovoltaico es de 1,68 amperios. Pasamos ya, una vez que sabemos el número de módulos fotovoltaicos que necesitamos, al cálculo del regulador de carga. Y aquí nos dice tensión del sistema 12 voltios, es correcto. La intensidad que tiene que controlar este regulador de carga es de 1,68 amperios como máximo. Vamos a llamarlo solar, simplemente. Y el voltaje nominal de este regulador de carga que yo tenía, pues era de 12 voltios. Bien, y ahora este regulador que yo os enseñé puede manejar hasta 5 amperios. Por lo tanto, aquí tenemos que incluir 5 y es cuando al dar a intro desaparece el mensaje que teníamos aquí. Por lo tanto, nuestro regulador solar es un regulador que para un voltaje nominal de 12 voltios y una intensidad de corriente máxima de carga de 5 amperios. Fijaos, aquí nos especificaba que la intensidad mínima del regulador debería de ser de 1,85. El nuestro llega hasta 5 amperios, por lo tanto va a funcionar bien. Y el voltaje del regulador debe de ser de 12 voltios, como está especificado aquí. Por lo tanto, este regulador que teníamos es perfecto para esta instalación. De hecho, está sobredimensionado. Puede manejar mucha más intensidad de corriente que la que van a proporcionar los paneles, que es 1,68 amperios. Y por último, vamos a dimensionar la batería. Fijaos, aquí nos resume la información que tiene y que le hemos ido introduciendo en las otras pestañas. Necesitamos 136,11 vatios hora al día. Los días de autonomía son 3 días, como hemos visto, y la profundidad de descarga, que la especificamos en el rendimiento global también, es del 50%. Bien. En nuestro caso voy a poner aquí de forma genérica batería. Pondríais el nombre comercial de la batería que vosotros habéis elegido. Es una batería de automóvil de 70 amperios hora de capacidad y el voltaje nominal, cuidado, son 12 voltios, no 24. Por lo tanto, lo rellenamos correctamente. Y fijaos, capacidad de acumulación en banco de baterías son 68 amperios hora y el voltaje del banco de baterías 12 voltios, que es el voltaje del sistema. ¿Cuántas unidades de batería necesito? Una, que es la que yo voy a utilizar, como vimos. Y también las baterías, como sabéis, se pueden conectar en serie o en paralelo. En este caso no es necesario, solamente necesitamos una batería. Con la batería de 70 amperios hora estamos garantizando que esos 3 consumos energéticos que hemos especificado van a ser abastecidos con este sistema solar. Por lo tanto, resumiendo un poco la información, aquí no tendríamos cálculo de inversor porque no lo tenemos. Podríamos hacer el cálculo de cables, que ya lo hemos visto también en otros vídeos de una forma muy sencilla, o el cálculo de sombras. Pero en este caso no va a ser necesario, puesto que los módulos fotovoltaicos los voy a disponer para que no tengan sombras de ningún elemento cercano, ni árboles, ni maleza, etc. En una ubicación ideal para que reciba todo el día la radiación solar de forma que la carga sea óptima. Por lo tanto, resumimos, hemos especificado que este sistema va a ser para iluminación con 2 bombillas tipo LED de 3 vatios. Vamos a poder cargar 2 teléfonos móviles, 2 smartphones, cada smartphone durante 2 horas al día. Y vamos a poder también alimentar un pequeño ordenador portátil de 60 vatios que vamos a utilizar 5 veces a la semana. Con estos consumos energéticos definimos también la localización del sistema, en este caso es Albacete, en el mes de julio, con una inclinación de los módulos fotovoltaicos de 25 grados. Con estas características tenemos 7,57 horas de sol pico. Pasamos a calcular el rendimiento global del sistema. Especificamos aquí las características de nuestro sistema y obtenemos un rendimiento global del 74,1%. Una vez que conocemos esto, pasamos al cálculo de los módulos fotovoltaicos. Hemos introducido aquí las características del módulo solar que teníamos, la tensión del sistema y al final nos dice que necesitamos 3 módulos fotovoltaicos con estas características. Y estos 3 módulos fotovoltaicos los vamos a conectar en paralelo. Pasamos después al cálculo del regulador de carga. Tenemos que tiene que ser compatible con los 12 voltios, que es la tensión del sistema, y tiene que ser capaz de manejar al menos 1,85 amperios. En nuestro caso,
es un regulador de carga de 12 voltios y 5 amperios como máximo. Y por último, calcularíamos la batería, sabiendo que necesitamos 136,11 vatios hora al día, tenemos 3 días de autonomía, de reserva de energía y una profundidad de descarga máxima del 50%. Con estas características y sabiendo que tenemos una batería de 70 amperios hora y 12 voltios, el voltaje nominal, pues estamos seguros de que podemos abastecer los consumos energéticos, puesto que necesitamos 68 amperios hora y tenemos 70. Por lo tanto, esta batería nos sirve perfectamente. Y estas son las características técnicas que tiene que tener la instalación para alimentar estos consumos. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo donde haremos un ejemplo más completo, donde ya tengamos consumos en corriente alterna y sea más complicado, que no más difícil desde el punto de vista técnico. Un saludo.